dueño de la inmensidad que alcanzó a mirar. La hiciste a un lado para morir en mi lugar. Descubro que tú, Jesús, Altísimo Dios, compraste mi vida en la cruz. Altísimo Dios, te bendigo hoy, canto aleluya al Rey Salvador. Altísimo Dios, Señor y Creador, dueño de todo y de mi corazón. Tuyo soy, tuyo, dueño del cielo y del mar. Tuyo soy, tuyo, dueño de la eternidad. Y tuyo soy, tuyo, dueño del cielo y del mar. Y tuyo soy, tuyo, dueño de la eternidad. Altísimo Dios, te bendigo hoy, canto aleluya al Rey Salvador. Altísimo Dios, Señor y Creador, dueño de todo y de mi corazón. Jesús. Puedo sentir que tu palabra me sustenta. Puedo sentir que no estoy solo en la tormenta. Lo puedo sentir, que soy perdonado y protegido. Puedo sentir que tú me amas como hijo, y frente a ti, Jesús, me quedo sin palabras ante tu majestad. Me entrego a tu gracia. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Recibe el honor, Cordero y de Dios. Recibe el honor, Cordero y de Dios. Sea la gloria, y a ti sea el imperio, a ti sea la honra, y por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria.
ti sea el imperio, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? De pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va adelante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Yo soy testigo que la tumba está vacía. Hoy yo soy testigo que Jesucristo vive en ti y en mí. Quédate en casa y lávate las manos para evitar el coronavirus. Gracias. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué se trata esta buena noticia? Salvación y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo, su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Y queremos entrar inmediatamente
en una porción de la palabra de Dios que aparece en la carta a los Hebreos, capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Dice así: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Para todos los nacidos de nuevo, la verdad central de su vida es Cristo. Y como acabamos de leer en esta porción de Hebreos, el Dios Todopoderoso puso a cargo de toda su casa a su Hijo, a Cristo, quien fue fiel igual que Moisés en su momento en la obra que se le encomendó. Pero Cristo hizo una obra superior a él y también hizo un sacrificio que Moisés no hizo, y mediante esa obra superior a la de Moisés, esa fidelidad igual a la de Moisés y ese sacrificio que Moisés no hizo porque Cristo sí dio su vida, entonces Dios ha podido darnos un mejor y nuevo pacto. La verdad central de este pacto, la verdad central de nuestra fe, está basada en el sacrificio y muerte de Jesús en la cruz y su resurrección de la muerte. Cristo viene a ser para el cristiano lo que Moisés fue para los hebreos. Pero Cristo merece mucha más gloria que Moisés, porque la obra de Cristo fue mejor y superior a la de Moisés. ¿Y en qué fue mejor y superior? La obra de Cristo se basó en un sacrificio vivo y perfecto por nuestros pecados que no hizo Moisés, y que le permitió al Dios y Padre eterno proveernos de un mejor pacto fundamentado en mejores promesas que la que tenía el pacto que el Señor dio a través de Moisés. Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, pero Cristo como Hijo está a cargo ahora de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. ¿Y cuál es esta esperanza que nos ofrece este nuevo y mejor pacto? Que después de esta vida, los que creemos en Cristo, resucitaremos de la muerte igual que Él. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Nuestra esperanza no es que Dios acabe con el COVID-19. Esto es confianza y fe en la misericordia de Dios. Nuestra esperanza tampoco es que Dios nos ayudará a levantarnos y reponernos de esta recesión económica y no perder nuestros bienes adquiridos. Eso sería fe y confianza en la misericordia de Dios. Nuestra esperanza tampoco es que nuestros parientes más cercanos se conviertan a Cristo. Eso también es esperar en fe y confianza en que el Señor Jesucristo escucha nuestras oraciones. La esperanza que viene de Dios no es que tarde o temprano tu esposa o esposo te amará y se quedará para siempre en casa contigo, con tus hijos. Nuestra esperanza no es que Dios nos sanará de una enfermedad y estaremos otra vez bien. Todo esto es fe y confianza en que la voluntad del Señor es lo mejor para mí. Mi esperanza tampoco es que en algún momento de mi vida el Señor se acordará de mí y me dará las riquezas y los bienes que tanto deseo.
Si estas cosas que acabo de mencionar y todas las parecidas a ellas fueran la esperanza que viene de Dios, entonces todas sus mejores promesas estarían diseñadas solo para esta vida tan efímera que vivimos en esta tierra. Y no es así. Sus mejores promesas están destinadas a cumplirse en una vida incorruptible que no tendrá fin. No podrían estar diseñadas a la finitud de este mundo y a nuestras vidas agotables y perecederas. No habría grandeza en sus mejores promesas si fuesen solo para la vida en esta tierra. Sus mejores promesas son para la vida eterna. Esto es mucho mejor de lo que podríamos imaginar o esperar. Y estas promesas son que viviremos en su gloria eterna. Allí no seremos más perseguidos por la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, sino que seremos partícipes de la naturaleza divina, una gloria que durará para siempre. Esta es la esperanza que viene de Dios. Esta es nuestra esperanza en Cristo. Y esperar esto en Cristo no nos desilusionará. Vamos a sustentar lo que estamos diciendo. Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 4, desde el verso 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Así es, mis queridos hermanos, este COVID-19, esta cuarentena y esta recesión económica no durarán mucho tiempo. Son dificultades pequeñas para nuestro Dios. Sigo leyendo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y finalmente leemos aquí en Romanos capítulo 5 del verso 1 al verso 6. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, porque es la fe la que nos hace justos a los ojos de Dios, más nada, la fe en Cristo. Ninguna obra, ninguna acción, ningún sacrificio que hagamos, ninguna ofrenda, ningún diezmo te hace justo a los ojos de Dios. Es la fe en Cristo. Así que voy a empezar a leerlo de nuevo. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Esta es nuestra esperanza, la que aguardamos con confianza y alegría, que participaremos de la gloria de Dios después de esta vida. Dice en el verso 3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. En algunas cartas, algunas versiones dice paciencia. Verso 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza que viene de Dios. Esta es nuestra esperanza entonces en Cristo.
Y esperar esto en Cristo no nos desilusionará. Y estas promesas son que viviremos en su gloria con Él, en su gloria eterna, que seremos partícipes de la naturaleza divina, una gloria que durará para siempre. Ahora bien, para recibir esta vida eterna en la gloria de Dios y ser partícipes de su naturaleza divina con Cristo, nuestra fe requiere estar fundamentada en su sacrificio en la cruz y en su resurrección de los muertos. Es por esto que Satanás ha atacado y tergiversado durante siglos esta verdad, negándola o procurando volverla insignificante, resaltando que nuestras promesas deben ser ante todo para esta vida terrenal. Como esta vida terrenal es más real para nosotros que la vida eterna, por habitar, obviamente, dentro de este cuerpo terrenal, todo lo que nos acontece aquí en esta tierra suele ser más importante que lo porvenir en la eternidad. Aceptémoslo. Este es un engaño sutil de Satanás y nuestro cuerpo seduce a nuestra alma en cuanto a esto, porque nuestro cuerpo no entrará al reino de los cielos. Todo lo que habla acerca de la vida eterna, todo lo escrito acerca de la resurrección a una vida nueva, a un nuevo cuerpo, no le gusta este cuerpo, así que se resiste y de alguna manera influye a nuestra alma y nos resistimos a pensar que lo mejor es lo que está por venir, es lo que no podemos ver, que ha sido prometido y que es mucho más grande que esta esperanza de estas cosas que nosotros esperamos aquí en la tierra, que no es la verdadera esperanza en Dios. Las cosas que nosotros esperamos aquí es por fe y es confianza. La esperanza de la que habla el apóstol Pablo en la carta de Corintios, en 1 Corintios 13, que habla acerca de las grandezas, de que lo importante es el amor, la fe y la esperanza. Esa esperanza de la que él habla es esta esperanza de que seremos partícipes de su gloria, o sea, que resucitaremos con él después de esta vida. A nuestro cuerpo no le gusta oír eso, así que los que somos cristianos no siempre pensamos en las promesas de gloria en la vida eterna. Y los que no conocen a Cristo no aceptan que haya resucitado la muerte por lo inverosímil de dicho acto. Nadie lo ha hecho jamás. Este pensamiento mundano y terrenal se mezcló en las doctrinas antiguas en la iglesia primitiva. Por eso hoy queremos fundamentar la importancia, el valor de la resurrección de Cristo para todo hijo de Dios que tiene a Jesucristo por Señor y Salvador. Para hacerlo, hoy repasaremos 4 verdades de nuestra fe en Jesucristo y lo haremos con la finalidad de arraigarnos más profundamente en Cristo. La resurrección de Cristo nos ofrece 4 verdades. 1. Cristo sí resucitó de los muertos. 2. Sí hay resurrección de la muerte. 3. Los que pertenecen a Cristo resucitarán. Y 4. La muerte será destruida. Vamos con la número 1. Cristo sí resucitó de los muertos y hubo muchos testigos. Era importante esto. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Su resurrección es la prueba de nuestra propia victoria. Nuestra victoria está en nuestra fe en Cristo y su obra redentora. Nosotros somos esa gran cosecha para Dios. El plan de Satanás es simple entonces. Hay que negar que Cristo sí resucitó. Por eso Pablo y los primeros cristianos testificaron con vehemencia acerca de esta verdad. Dice en 1 Corintios capítulo 15, ahora retrocedemos hacia el verso 3 en adelante. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. ¡Qué hermoso! Primero lo vio Pedro y después lo vieron el resto de los discípulos originales que habían caminado con Cristo. Recuerde que después hubo otros apóstoles. Dice en el verso 6, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto,
Qué tremenda declaración la del apóstol Pablo. Había el testimonio de más de 500 de sus seguidores que lo vieron a la vez. Imagínense, si lo vieron a las 2 de la tarde y un día se encontraron, empezaron todos a hablar, se me apareció el Señor, vi a Jesús, y entonces todos empezaron a conversar e intercambiar información, me imagino, y pienso de que en su mayoría dije, oye, a mí me pasó como a las 2 de la tarde, por ejemplo. No estoy diciendo que fuese ahora, pero imagínense, ¿no? Que empezaran a decir, oye, a mí también fue a las 2, y el otro por allá diciendo, a mí también a las 2, y de pronto encontraron de que les apareció a todos a la vez, dando una clara demostración de su deidad completa ahora, que se había vestido de gloria nuevamente, había otra vez recuperado su condición total de Dios. Sí, y estaba otra vez en la totalidad de ese poder omnipresente. Y entonces le demuestra a ellos que podía estar en todos los lugares a la vez. Como también la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba acerca de Dios en su omnipresencia. Qué hermoso. Dice en el verso 7, que después de aparecerle a estos 500 seguidores a la vez, dice que luego lo vio Santiago. Y después lo vieron todos los apóstoles. Y Pablo hace referencia porque en el momento de escribir esta carta, Santiago, que era pues hermano de Jesucristo, hijo de José y María, Santiago se había convertido en uno de los apóstoles y patriarcas de la iglesia en Jerusalén. Así que es importante esto que está escribiendo Pablo aquí. Santiago, el apóstol, Jacobo, como lo dicen en Mateo, Santiago también lo vio, a él también se le apareció Jesús. Y dice en el verso 8, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Así que el apóstol Pablo también testifica de que él es testigo visual ocular de que Cristo no estaba muerto y había resucitado. Todos estos testigos en los días de Pablo eran muy importantes porque era la demostración irrevocable que Jesucristo es Dios y que había vencido a la muerte. Logró lo que había prometido hacer entonces. La validez de esta resurrección me asegura la otra promesa de que yo también resucitaré de la muerte gracias a que Cristo lo hizo primero. Por ende, podré participar de su gloria prometida. Qué hermoso, ¿verdad? Así que, número 1, es importante para nosotros esta resurrección. Y esta resurrección es la base de todo. Porque vamos al punto 2. Dice la segunda verdad. Sí, hay resurrección de la muerte. Porque Cristo lo hizo primero. En los días del apóstol Pablo ya estaban algunos torciendo la verdad acerca de Cristo, malinterpretando la doctrina y negando elementos claves de la obra redentora de Jesús. Uno de ellos era que no había resurrección de la muerte. Sí, había personas, habían supuestos hermanos que estaban predicando de que no había resurrección de la muerte. Esto tenía mucho que ver con la doctrina de los saduceos, que no creían que había resurrección después de esta vida. Al afirmar esto, estas personas que decían que no había resurrección después de la muerte, invalidaban la propia resurrección de Cristo, convirtiendo su muerte en algo figurativo. Dice en la primera carta a los Corintios capítulo 15, desde el verso 12 vamos a leer. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y Pablo decía esto porque el mensaje de la buena noticia que él predicaba está fundamentado en ese sacrificio y muerte en la cruz y en la resurrección de Cristo de la muerte. Verso 15, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios lo levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso,
todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Oh, sí, Señor, porque en ese momento había gente que creía en Cristo, que había creído en Cristo y ya había muerto. Así que vuelvo al verso 18. Si nuestros pecados, si Cristo no había resucitado, nuestros pecados no habrían podido ser perdonados. Entonces, verso 18, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Verso 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Para todos aquellos hermanos que insisten, porque no me voy a incluir, que insisten en que las mejores promesas de Dios, en que la predicación del Evangelio se debe tratar o debe orientarse exclusivamente a decirte que te va a ir bien en esta tierra, en esta vida terrenal, pues quiero que sepa que si esa fuera la única verdad o la mejor esperanza en el Evangelio de Cristo, entonces nuestra fe sería la más digna de lástima de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no va a dejar de tener dificultad, violencia, pérdida y dolor. Eso no va a dejar de ocurrir y tampoco nos va a dejar de ocurrir a nosotros los que creemos en Cristo. Por eso es que tenemos una promesa mucho mejor que aquellos que no han recibido a Cristo. Y por eso es que es importante que nosotros le hablemos de Jesucristo a toda persona, de toda lengua, de todo linaje, de pueblo, tribu o nación. ¿Por qué? Porque si no hay esperanza de una vida después de esta vida sería totalmente vanidad, sería totalmente infructuosa y sería, demasiado limitada para que el Dios Todopoderoso nos bendijera en ella solamente. El perdón de nuestros pecados dependía que el sacrificio de Cristo fuese perfecto dentro de los parámetros establecidos por Dios Padre. Dios es justo siempre, no puede actuar contrario a su naturaleza, así como aquellos que no tienen a Cristo no pueden evitar actuar según su naturaleza carnal y animal. Así que si Cristo no hubiese hecho con su vida, voy a decirlo nuevo, así que si Cristo no hubiese hecho con su vida y sacrificio en la cruz un cumplimiento perfecto de los parámetros de Dios, el Señor no habría aceptado su sacrificio como válido, como verdadero, como justo, como perfecto. Y si el sacrificio de Cristo hubiese sido imperfecto para Dios, Jesús no habría podido resucitarlo de la muerte. Y si Jesús no resucita, nosotros no hubiésemos podido ser perdonados por Dios Padre y tampoco habríamos sido salvados de la muerte y reconciliados con el Señor. Todo habría sido un fracaso. Si el sacrificio de Cristo no hubiese sido perfecto, su vida no hubiera sido perfecta, su sacrificio en la cruz no hubiese sido perfecto, todo habría sido un fracaso. Por eso la perfecta obra de vida de Cristo y su sacrificio perfecto en la cruz fue una victoria gloriosa. La cruz fue la victoria de Cristo, no su derrota. Su resurrección fue la prueba de su victoria en la cruz. Cristo le revela al apóstol Pablo esta verdad profunda. Su resurrección es la prueba de la victoria de Cristo y por lo tanto es la prueba de nuestra propia victoria. ¡Aleluya! Si la vida de Cristo no hubiese sido perfecta, Cristo habría sido derrotado en la cruz y nuestra esperanza de gloria y vida eterna habría muerto con él. Dios Padre habría tenido solo nuestra vida en la tierra para bendecirnos. Y después de nuestra muerte no nos hubiese tocado más nada. Qué profunda verdad. Así es que sí hay resurrección después de esta vida. Sí hay resurrección de la muerte. Y es porque Cristo resucitó primero. Él fue el primero para dar una gran cosecha a nuestro Dios Todopoderoso. Los que pertenecen, número 3, los que pertenecen a Cristo resucitarán. Los que pertenecen a Adán morirán. Dice en la carta primera a los Corintios, capítulo 15, verso 21 al 23. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos
ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Pertenece usted, mi querido amigo, a Cristo? Solo los que pertenecen a Él tendrán una vida nueva en esta tierra y luego una vida eterna cuando Cristo regrese otra vez a esta tierra por su iglesia. ¿Pertenece usted, mi querido amigo, a Jesucristo? ¿Le ha entregado su vida y su corazón a Él? ¿Y quiénes son los que pertenecen a Cristo? Su iglesia. Pero hay algo distintivo que nos, valga la redundancia, que nos distingue a los que somos su iglesia. ¿Y qué es? Nuestra fe. Y nuestra fe es que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el único que murió por nosotros, el único que pagó por nuestros pecados, el único que venció a la muerte y resucitó. Por lo cual Cristo es el único intermediario, intercesor entre Dios y los hombres, el único digno de adoración, el único digno de veneración, el único digno de alabanza, el único digno de nuestras oraciones. Nadie más es Dios. Cristo es uno con Dios Padre y el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, si usted cree esta verdad, usted pertenece de esta manera. Si la cree de esta manera, usted pertenece a Cristo. Permítale al Señor entonces que le transforme día a día mediante la palabra de Dios y la obra progresiva del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque los que pertenecemos a Él estamos unidos a Él, somos su cuerpo. Y nosotros, los que pertenecemos a Cristo, podremos resucitar después de esta muerte. Los que sigan perteneciendo al linaje de Adán tendrán que morir eternamente. Por eso, mis queridos hermanos, es importante hablarle a todos acerca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz y resucitando de la muerte. Y esto nos lleva entonces a la última verdad, la número 4. La muerte será destruida. El último enemigo a humillar. En la carta primera a Corintios, capítulo 15, leemos desde el verso 24. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Está hablando aquí en el verso 24 de Cristo. Verso 25. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Verso 28. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Qué hermosa y profunda verdad. Desde ese momento, cuando Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes, habrá terminado para siempre la obra de corrupción iniciada por Satanás con su caída en la creación. La perfección entonces de Dios llenará y completará todo. Qué tremenda y profunda verdad. Así es, la muerte será derrotada finalmente. Y entonces Dios Todopoderoso le dará a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas en toda parte, y ellos tres, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, serán supremos completamente
sobre todas las cosas en todas partes. Dios en su perfección lo llenará todo. Y en ese momento nosotros dejaremos de ser la casa de Dios, dejaremos de ser su templo en esta tierra, porque esta tierra ya no será más, el mar no será más, la tierra, por ende, los cielos huirán de su presencia. Y entonces Él, nuestro Dios, será nuestro templo. Nosotros viviremos eternamente en Él. Para alcanzar esta verdad, Dios tuvo que dar a su Hijo para que muriera por nosotros en esa cruz. Cristo tuvo una vida perfecta. Fue el ser humano perfectamente diseñado por Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cumplir toda la voluntad de Dios en el diseño del ser humano. Y también Cristo cumplió en su vida con toda la voluntad de Dios en la ley dada a Moisés. Y entonces se presentó inocente por nosotros. Fue castigado por nuestros pecados en esa cruz. Murió por nosotros. Descendió a las profundidades de la muerte. Y siendo hallado inocente porque su sacrificio en la cruz, su vida, habían sido perfecta, Dios envió a la supereminente grandeza de su poder, que es su Espíritu Santo. Y de ahí de las profundidades tomó a Cristo y lo levantó de la muerte y lo sentó en lugares celestiales. Así es, mi querido hermano. Hoy celebramos la resurrección de Cristo al tercer día de su muerte en la cruz. Nuestra esperanza de vida, nuestra esperanza de que la muerte no podrá retenernos. Nuestra esperanza de que seremos partícipes de su naturaleza divina y la muerte nunca más reinará en nosotros. Nuestra esperanza no es de que tendremos cosas en esta tierra, de que estaremos con salud, de que llegaremos a viejo y tantas cosas que anhelamos. Todo eso está bien y es bueno que usted lo pida y ruegue por ello en oración delante de Dios por medio de Jesucristo. Dios va a escuchar sus oraciones. De hecho, la prosperidad que tanto todos buscamos no es más que el producto de la bendición ya dada por Dios, del trabajo y la diligencia suya, porque hay que trabajar diligentemente. Y ese trabajo diligente se une a la medida de fe que Dios le dio a cada uno de nosotros para desarrollar estas obras de bien en las cuales ya fuimos destinados por el Señor antes de que naciéramos para vivir en ellas y darle gloria a Dios. Así que toda esa bendición y esa abundancia que usted espera, que usted cree que compra por medio de dinero que le da a la iglesia o le da a los pastores o a los profetas o a sus ministros, usted solo está bendiciendo a Dios. Esa es una ofrenda fragante, agradable a Dios. Pero usted no está comprando la bendición económica, usted no está comprando la salvación de sus hijos, la fe de sus hijos. Usted está bendiciendo a otros, está dándole a Dios. Yo sé que en Deuteronomio dice que cuando le damos a Dios de nuestros diezmos, aprendemos a ponerlo en primer lugar. Pero aquí ahora, en la gracia de Dios, usted pone a Cristo en primer lugar, permitiéndole a Él también mejorar su vida, transformar su vida en la nueva criatura, dejar de ser el viejo hombre viciado por los malos deseos que gobiernan a esta tierra, dejando de ser ese hombre, ese hijo de Adán, y convirtiéndonos ahora en los hijos de Dios, los descendientes, la gran cosecha del segundo Adán, el primogénito de la resurrección. Permitirle al Espíritu Santo que haga esta obra en nosotros es para ti, para mí, lo más importante. Darle a Dios es importante, claro que es importante, nunca lo vamos a negar, pero es un acto de fe más que nunca ahora en la gracia de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, enfocarse a que toda la bendición que esperamos de Dios sea para nuestros días, sea para un buen carro, que no está mal. Te acabo de decir de que la medida de fe y en el trabajo diligente que hagas, obtendrás lo que estás buscando. Pero estas cosas no son la verdadera promesa de Dios, por lo menos no la más importante, la más maravillosa, la más sublime.
Sus promesas mejores están en que viviremos con Él. Seremos partícipes de su gloria, de su naturaleza divina. Hoy celebramos esta esperanza que nos fue dada por su resurrección. Nuestra esperanza de que participaremos de la gloria de Dios gracias a la resurrección de Cristo. Mi esperanza de vida eterna. Así es, mis queridos hermanos. Por eso ahora le damos gracias al Señor. Te damos gracias, Dios, por esta obra de redención en la cruz, esta resurrección de la muerte, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por darnos a tu Hijo. Y gracias, Jesucristo, porque no te negaste. Tú mismo pusiste tu vida por nosotros porque tenías poder para ponerla y tenías poder para volverla a tomar. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, amado esposo, amado Salvador, amado Señor y Dios. Y mientras juntos adoramos brevemente al Señor, le pido que un solo miembro de su familia, ahora en casa, uno solo, se levante mientras los demás seguimos adorando al Señor en esta canción breve y busque los elementos para participar juntos de la cena del Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias, damos gracias, damos gracias. Y no vamos a callar, y no vamos a callar. Tu amor valió la pena, todo el dolor. Hay una generación que honra tu sacrificio, Jesús. Hay poder en la sangre, sí, de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Te bendecimos por este sacrificio, Señor. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22,
verso 19 dice así: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Ahora yo les pido, mis queridos hermanos, que compartamos junto el pan. Si tiene pan en su casa, usted sabe que cuando estamos en la iglesia procuramos tener en nuestra casa con Dios pan, porque tiene una densidad mayor que la galleta y podemos sentir lo que dice la palabra de que fue molido por nosotros, por nuestros pecados. Compartamos el pan, compartamos el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú entregaste tu cuerpo por nosotros. Fuiste aplastado por nuestros pecados. Fuiste molido por nuestras culpas, Señor Jesús. Gracias por este cuerpo que tú entregaste en una vida perfecta, Señor. Sin mancha. Era un sacrificio perfecto tu cuerpo. Y ahora por él, por esa llaga, nosotros hemos sido sanados, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. En el capítulo 22 también dice en el verso 20, después de la cena, porque después de que Jesús hizo esto, ellos cenaron. Y dice en el verso 20, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: este es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. No es que es la sangre, representa la sangre del Cordero inmolado. Esa sangre que se derramó por nosotros, ese sacrificio perfecto que nos ha dado vida y vida en abundancia. Señor, celebramos esto, rememoramos esto, lo recordamos en memoria tuya por tu sacrificio, sabiendo que la cruz es el centro de todo para nosotros, Señor Jesús. Compartamos la sangre de Cristo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por esta sangre preciosa, este sacrificio tuyo. Gracias. Fue presentada tu sangre en ese templo no hecho por manos humanas. Y el Dios Todopoderoso aceptó el sacrificio y lo declaró perfecto porque era perfecto, porque tu vida había sido perfecta, porque tu obra, tu obediencia a la voluntad de Dios fue perfecta. Gracias por la sangre, por la vida derramada en favor nuestro. Gracias, Señor, gracias. Nosotros somos sanos en nuestro interior, nuestro hombre interior es regenerado por esta vida tuya que derramaste, Señor, por esta sangre preciosa que nos ha redimido. Gracias porque podemos comer y beber comer de tu cuerpo y beber de tu sangre. Podemos ser partícipes por medio de este acto del sacrificio. Tú recibiste los golpes, tú recibiste el escarnio, la burla, tú recibiste los clavos, la corona de espina. Tú fuiste colgado en el madero. Nosotros, a cambio, para participar de todo tu sufrimiento, solo tenemos que hacer esto en memoria tuya. Gracias, gracias, Señor, por este intercambio divino, por este intercambio de amor. Lo aceptamos, Padre, y reconocemos que tú lo eres todo, Jesucristo, y que es en esta cruz donde inicia nuestra verdadera vida,
ahora que te tenemos como Señor y Salvador. Oh sí, Señor. El Señor Jehová te ha bendecido y ya te ha guardado. El Señor ya ha hecho resplandecer sobre ti su rostro y Él ya ha tenido de ti misericordia en ese sacrificio de su Hijo en la cruz. Jehová, el Señor, ha alzado sobre ti su rostro y te ha regalado por medio de Cristo, ha puesto en ti su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado toda la prédica y por haber participado de la Cena del Señor hoy en este domingo de resurrección, donde conmemoramos la victoria de Cristo en la cruz sobre la muerte. Gracias por compartir con nosotros. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.